Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche me complace muchísimo poder compartir esta conversación con el abogado Luis Ortiz, abogado litigante y especialista en Derecho Público. Don Luis, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Luis Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a este programa que vengo siguiendo desde hace bastante tiempo, desde que inició. Inicia con la pandemia, ¿verdad? Y creo que le ha sacado mucho provecho y has hecho mucho bien a la sociedad costarricense con los temas que han venido tratando aquí. Así que un gusto estar acá. Don Luis, el agradecido, créame que soy yo y creo que también el público que nos observa va a agradecer muchísimo tu conocimiento y el enfoque que le vamos a dar esta noche al programa. Don Luis Ortiz, como bien decía anteriormente, es abogado litigante, especialista en Derecho Público, con un amplio conocimiento también en el área de Derecho Constitucional. Experto en contratación administrativa y regulación económica, energía e infraestructura. Tiene además destacadas publicaciones en el Latin Lawyer Chambers and Partners, vasto conocimiento en derecho administrativo con una enorme profundidad de análisis y creo que eso es lo que lo trae esta noche a compartir esta conversación con nosotros. Don Luis, yo seguía también su carrera desde un tiempo atrás, compartimos algunos amigos en común. Sin embargo, el día que yo me sentí todavía más orgulloso de encontrarme con un profesional como usted fue cuando en aquellos momentos, pocas semanas después de los cierres dictados por la cuarentena, bueno, de alguna manera impulsados por el tema de la pandemia y las cuarentenas que se querían hacer, dictados por el Ejecutivo, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias, en medio de toda la histeria que se daba, el temor, lo nuevo de la noticia y además el flaco favor que los medios de comunicación han venido haciendo en la comunicación, y no digo los de Costa Rica, los de todo el mundo, porque realmente se ha despertado un morbo que pierde, digamos, el rigor periodístico por un lado y el rigor científico por el otro. Entonces, finalmente empezamos a ver en muchas personas dando opiniones, inclusive poderes ejecutivos que no son técnicos, manejando la pandemia, digamos, un tema tan serio como el tema sanitario. En aquel momento, don Luis, usted participó en un programa de televisión y en aquel programa de televisión usted fue una persona fuerte en su crítica. Recuerdo que usted decía que la Asamblea Legislativa no podía, es más, la Asamblea Legislativa no debía firmar una patente de corso para que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud hicieran a sus anchas, digamos, una serie de prohibiciones que finalmente, en principio, algunas personas podrían decir, bueno, pues que nos quieren cuidar, lo que quieren es proteger nuestra salud. Pero lo cierto es que nosotros vivimos en un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho tenemos principios fundamentales que deben de ser respetados. Y no solo eso, inclusive nuestra Constitución, que tiene muchos años ya, de alguna manera plantea o planteó, ¿verdad? Y un estado de emergencia, y el estado de emergencia también fue roto en el procedimiento, digamos, que tenía que llegar el Ejecutivo. Hoy nos encontramos nuevamente frente a nuevas restricciones. El gobierno ha tenido 14 largos meses para prepararse, porque todos los meses el lobo venía, ¿verdad? Todo esto no ha habido un solo momento en los 14 meses que nosotros podamos decir la pandemia se terminó. O sea, la salida de la vacuna no acababa la pandemia, la apertura de algunas naciones no acababa la pandemia, cerrar aeropuertos no acababa la pandemia, pero sí prepararnos frente a la ola que se venía implicaba pues haber movido en 14 meses, en 14 largos meses, como hizo El Salvador con un nuevo hospital, prepararnos por si acaso, digamos, se daba este embate que ahora estamos viviendo, y lo cierto es que no se hizo y vamos una vez más a romper derechos y principios fundamentales y constitucionales. ¿Cómo ve usted la situación hoy y cómo analiza las medidas que impone nuevamente el gobierno o que nos va a imponer en los próximos días? Gracias, Luis Fernando. Este tema sí sigue siendo, este programa del cual hablabas debe haber sido hace un año, un poco menos de un año, y hoy vuelve a ser totalmente vigente la discusión.
Lo primero que hay que decir es que en un Estado democrático de derecho, el fin no justifica los medios. Eso hay que tenerlo clarísimo, porque hoy puede ser que nos estén cuidando de la pandemia, pero Hitler y los nazis también querían cuidar al pueblo alemán de otras cosas. Y bajo esa misma supuesto, entonces el fin justificó los medios. Y vean ustedes lo que sucedió. Por supuesto que yo no soy un negacionista de que la pandemia existe, de que la COVID existe, de que es gravísimo lo que está pasando. Eso no lo niego yo. Tampoco soy un irresponsable que sale a la calle sin mascarilla. De hecho, tardé 6 meses en salir por primera vez de mi casa. Mi familia no me quería muchísimo, pero sin embargo, yo sí hacía una crítica jurídica. Y la crítica jurídica es porque simple y sencillamente nos saltamos al poder que nos representa. Y el ministro de Salud, que es un tecnócrata muy competente y con muy buenas intenciones, se ha saltado toda la arquitectura democrática y representativa de nuestro Estado constitucional de derecho. El ministro de Salud, utilizando una ley general de salud que es de 1970, pensada para otro tipo de supuestos, y por supuesto, en épocas donde el derecho constitucional en Costa Rica, si acaso se conocía, si acaso conocíamos la Constitución, obviamente no había sala constitucional, no había acciones de inconstitucionalidad, no había recursos de amparo, nadie protegía los derechos fundamentales, pues esa ley tiene unas normas elásticas totalmente que le permiten al ministro de Salud a través de resoluciones ministeriales, y aquí hay que aclarar algo, no son decretos ejecutivos, el presidente de la República, que es por el único por el cual votamos, donde sí hay delegación de representación de parte del pueblo, el presidente de la República no ha participado más que en el decreto de emergencia, que tiene efectos limitados. El resto de restricciones, sobre todo el cierre de negocios y las sanciones y ir a parar fiestas en domicilios privados, eso todo se ha hecho mediante acuerdos o resoluciones ministeriales del ministro de Salud. Entonces, no es una crítica de si nos están protegiendo o no nos están protegiendo. Es una crítica a que las cosas no se han hecho como se deben hacer y la Constitución política establece la forma en que se debe hacer. ¿Qué nos hemos saltado? Nos hemos saltado en todo esto la participación de la Asamblea Legislativa, de si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en que se suspendieran derechos fundamentales, porque eso es lo que se ha hecho. A través de interpretaciones elásticas totalmente de la normativa que existía de 1971 y que sacamos de un baúl y encontramos normas ahí que ni siquiera conocían el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, bueno, hacen interpretaciones extensivas, todo bajo la premisa de que el derecho a la salud y el derecho a la vida lo justifican todo. Entonces, no hemos tenido participación de la Asamblea Legislativa y tampoco hemos hecho la notificación de suspensión de derechos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos exige que hagan los países cuando suspenden libertades fundamentales a la OEA, para que se haga un control de garantías. Entonces, Luis Fernando, aquí yo vuelvo a reiterar lo que dije en ese programa, lo que he escrito también en artículos de opinión, en artículos académicos y científicos. Costa Rica ha violado totalmente su misma constitución política que tiene los procedimientos para hacer lo que estamos haciendo ahora. Ahora, don Luis, pronto vamos a pasarnos, digamos, a la materia que nos convoca, pero ¿cree usted que todas estas violaciones queden impunes? Yo tengo claro que, por ejemplo, la Sala Constitucional no trabaja, no acciona de oficio, ¿verdad? Es decir, ella solita ni se preocupa, por ejemplo, qué violaciones se hagan, salvo que se presente un caso. Por eso digo, no acciona de oficio. La Asamblea está pronta a tener renovación, es decir, vienen elecciones, viene un nuevo presidente. Las responsabilidades en este caso subsisten por 4 años más o fenecen o tendremos, digamos, alguna normativa si alguna parte de la sociedad civil, por ejemplo, en el caso que usted bien decía de los comercios que los cerraron y prácticamente los quebraron o los condenaron a quebrar, ¿verdad?
porque han habido circunstancias tan extrañas como cerrar una playa en un horario determinado, ¿verdad? Que uno se preguntaría, bueno, ¿quién va a andar en una playa en la noche haciendo, ¿verdad? Grupos o inclusive durante el día que bien podían generar cierta separación y demás, pero bueno, nada, fue tajante, hubo muchos de estos cierres, digamos, que se pasaron del sentido común y de la lógica. ¿Cree usted que esto quede impune nada más como una anécdota más en el libro de la historia costarricense? Sí, definitivamente va a quedar impune. Y ahí retomo algo que decías, los 4 años y las leyes que existen. Leyes sobran en Costa Rica. Leyes que establecen responsabilidad para los funcionarios públicos sobran. Lo que pasa es que nunca se aplican. Y si se aplican muy tarde. Y el sistema judicial permite que alguien que ha cometido un delito evidente y manifiesto tarde 15 años y no se logre una sentencia. Entonces, leyes existen, está la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La ley general de la administración pública de 1978 para mí es suficiente, más que suficiente, para las responsabilidades personales. Pero más que encontrar responsables personales, aquí es un tema de que el Poder Judicial simple y sencillamente se lavó las manos. Y siento yo que con un poco de miedo, porque por supuesto la pandemia nos agarró a todos mal parados, mal preparados, no sabíamos qué era lo que se venía, y la Sala Constitucional que tuvo la oportunidad de enmendarle la plana a el ministro de Salud, porque reitero, ni siquiera era el Poder Ejecutivo como órgano formado por el presidente más el ministro del ramo. No, es el ministro de Salud el que ha dictado prácticamente todas las restricciones, salvo la vehicular que sí ya estaba prevista en la ley de tránsito, pero los cierres de negocios fue el ministro de Salud. El hecho que la Sala Constitucional le enmendara la plana no significaba que tenía que dejar por la libre al país y que todo el mundo hiciera lo que quisiera. No significaba que tenía que reencauzar hacia el derecho de la Constitución lo que se estaba haciendo, porque los medios existen. Simplemente esos medios tienen que respetar el principio democrático en donde nosotros hemos elegido al presidente, al vicepresidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa para que restrinjan nuestros derechos fundamentales. Y el ministro de Salud, a quien admiro por su labor, porque no es cualquiera el que hace lo que él ha hecho, con muy buenas intenciones, pero perdónenme, debo reiterar que eso ha sido unas actuaciones inconstitucionales e ilegales, porque el ministro no tiene ninguna legitimación democrática para restringir y prácticamente suspender derechos fundamentales. Dice el dicho popular que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y creo que en la administración pública un mandato, digamos, moral o ético, definitivamente es que la actuación sea transparente y que las cosas tengan un fundamento y siempre, o sea, y todavía una máxima autoridad, con más razón, tiene que tener a su grupo de personas que le asesoren. Yo comparto con usted, don Luis. Sin embargo, ahora quisiera entrar a otro tema, y es el tema en donde yo creo que usted, nada mejor, ¿verdad? Como pez en el agua. Yo creo que los costarricenses vivimos en los últimos años, no sé si las últimas 2 administraciones o quizás en las últimas 4 administraciones, con el sueño de que aparezca un líder, un presidente, con la capacidad y la valentía para crear esa reforma del Estado que nos permita, por un lado, pues tener un Estado que no nos salga tan caro, porque el Estado, entre más caro es, pues tiene mayor presión para ir a buscar impuestos, porque es la única forma de financiamiento, o bien ir a pedir préstamos, que sería la segunda fórmula de financiamiento, pero que también se nos traduce más adelante en impuestos, porque finalmente el gobierno no produce por sí, produce a través de sus ciudadanos. Evidentemente los impuestos es el costo por vivir en sociedad, eso lo tenemos todos claros, pero también tenemos claro que en la medida en que nos encarecen el costo de la vida, es más difícil poder producir trabajo, es más difícil poder generar ahorros, es más difícil poder producir en términos generales y ser atractivos para las inversiones.
Don Luis, por favor, si yo estoy cometiendo algún error, le agradezco muchísimo me corrija. Voy a dar, digamos, para entrar en el tema, un primer acercamiento. En mi opinión personal, la Ley General de la Administración Pública tiene un error de origen. El acto de un empleado público, sea este un acto de corrupción, sea este un acto de negligencia, eso que le llaman las pifias, ¿verdad? O la pereza o la no prisa, que también tiene un costo enorme en el tiempo, finalmente hace que el ciudadano pueda ir a demandar la institución, es decir, resarcirse inclusive por la vía civil contra la institución, pero no contra el empleado público. Entonces, le pregunto yo, ¿no ha sido este diseño el que permite, de alguna manera, acoraza y hace que el sistema sea tan mediocre y no podamos los ciudadanos ver un mejor estado en donde el empleado público se preocupe realmente por dar el buen servicio que todos estamos esperando en tiempo y en modo y en forma, ¿verdad? Y adicionalmente, pues si comete errores, lo más saludable podría ser apartarlo de la administración. Pero lo cierto es que la misma ley protege y entonces dice, no, primero contra mí y yo después, en un acto ulterior, voy a ir contra el empleado y yo resarzo a la institución. Pero lo cierto es que esa segunda parte de la historia no la vemos. Entonces, le pregunto yo, ¿es así como te lo estoy diciendo la apreciación? ¿Podría ser esto uno de los elementos que hagan que no solamente la administración sea cara, sino que además sea ineficaz e ineficiente? Bueno, la Ley General de la Administración Pública, alrededor de ella se han tejido muchos mitos. Una primera aclaración es que dentro de la comisión, pero los dos abogados que tomaron preponderancia en su redacción eran abogados con una ideología, yo me atrevería a decir que liberales. De don Rodolfo Pisa Escalante no hay ninguna duda. De Eduardo Ortiz Ortiz, algunos podrían dudar, pero yo estoy claro porque he leído absolutamente todo lo que él publicó, que era una persona que a pesar de que sabía que Costa Rica es un Estado social de derecho, defendía las libertades. Sin embargo, el primer mito que se comenzó a crear fue la Procuraduría General de la República cuando el proyecto de ley se estaba discutiendo. Y entonces la Procuraduría decía que se iba a maniatar a la administración. Y así duraron 6, 7 años discutiendo la Ley General de la Administración Pública hasta que hubo un impulso y finalmente salió. Primer mito, porque no es así. Ya vamos a ver. Otro de los mitos es que la Ley General de la Administración Pública no le permite a la administración hacer muchas cosas. Otro mito, el principio de legalidad no es solamente la ley escrita. Pero respecto a esto que vos estás planteando, la Ley General es muy sabia en establecer que la responsabilidad de la administración respecto de sus funcionarios es directa y solidaria. Entonces, sí permite y prevé que se pueda demandar en lo personal a los funcionarios públicos cuando han incurrido en dolo o culpa grave. ¿Y qué significa la culpa grave? Bueno, cuando yo, sabiendo que algo puede salir mal, ahora sí me atrevo. No quería hacerlo, como es el dolo. No es que yo quería matar a alguien con connivencia, pero sé que si tiro un disparo al aire y hay alguien a la par mía, pues puede caerle la bala encima, ¿verdad? Esa es la culpa grave. En esos dos supuestos, el particular, el administrado, puede demandar solidariamente al funcionario público o únicamente al funcionario público y a la administración pública. Entonces la ley es sabia en eso para no dejar desamparado al administrado que solamente tuviera que demandar al funcionario que normalmente no va a tener suficiente patrimonio para pagar las indemnizaciones, sino que es solidariamente. Y el administrado escoge. Ahora, ¿cuál es el problema, Luis Fernando? Leyes hay por doquier. La Ley General de la Administración Pública dice eso. Ahora, en mis 20 y pico de años de ejercicio profesional, únicamente en derecho público, si le agregamos además mis 5 años de carrera, estamos hablando de 28 años de dedicarme a esto, en la vida, y esto además voy a repetir las palabras de mi jefe, que también de mi ex jefe, en aquellos momentos que tenía una trayectoria de 30 años también en derecho público.
Él decía, y yo lo reitero hoy, 28 años después, nunca he visto en mi carrera profesional que se condene a un funcionario público por culpa grave o dolo. Y te imaginarás que supuestos hay por doquier. Entonces, no es que la ley no lo haya previsto, lo previó y lo previó bien, en un justo medio, porque tampoco podía ser por culpa simple, digamos. El funcionario público tiene derecho a equivocarse, siempre y cuando no sea con malicia o con pereza, digamos, que es lo que trata de evitar la culpa grave, de que sé que algo puede salir mal y aún así no actúo o actúo. Entonces, el problema es de aplicación de la Ley General de la Administración Pública, me parece. Aquí debo decir algo y voy a citar para que no se me malentienda. El mismo Eduardo Ortiz Ortiz, que es el mayor administrativista que ha habido en Costa Rica, redactor principal de la Ley General de la Administración Pública, y lo digo con mucho cariño para mis amigos jueces contenciosos administrativos, que los hay buenísimos. Pero decía Eduardo Ortiz algo que yo día a día me convenzo más. Decía, el juez contencioso administrativo se siente siempre más cerca de la administración, porque es su empleado. El juez contencioso, al fin de cuentas, es empleado de la administración pública. Y entonces, cuando le da la razón a la administración pública, se siente bien. Y cuando no le da la razón, se siente culpable. Si seguimos juzgando así a todos los casos de funcionarios públicos o de administraciones que incurren en arbitrariedades, nunca vamos a lograr que el Estado de Derecho se filtren esas ilegalidades rampantes en nuestro sistema. Claro, y es que esto viene y se le pega como un virus a la política también, porque finalmente la política termina ensuciándose porque nunca se encuentra una solución, un alto en el camino o inclusive un castigo ¿por qué no? A aquellos que cometen errores. Por ejemplo, la pifia de los 14 millones de dólares en APM Terminals, no sabemos nada. Lo del puente de la Platina, que fueron una inversión tras otra en 2 o 3 gobiernos que no se llevó a nada, pero se llevó millones de dólares o miles de dólares, tampoco llega a nada. Entonces empezamos a ver cómo el sistema se protege como un sistema de defensa orgánico, ¿verdad? Es totalmente orgánica la defensa y entonces vemos pasar los errores, las pifias y los actos de corrupción, como usted bien lo dice, el dolo o la culpa, que a veces es difícil también de poder separar un concepto del otro, y bueno, vemos la administración deteriorarse y los recursos nuestros como sociedad y como nación también. Ahora, le pregunto yo, haciendo un análisis, don Luis Ortiz Zamora, de derecho comparado, ¿cuáles países han resuelto esta situación? ¿En qué países realmente el derecho administrativo le pone el cascabel al gato y logra separar a los malos de los buenos? Nosotros premiamos y premiamos con una serie de incentivos al empleado público, pero no castigamos. Entonces también eso nos da un resultado que es el que vemos día a día, ¿verdad? ¿Qué países han logrado, que usted haya visto, no sé, de repente me pregunto, España quizás, o algún otro país de la región, digamos, que tenga realmente un sistema que logre hacer esta separación? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que actualmente de lo que se está hablando es de las teorías de la buena administración y el New Public Management, que centra el estudio del derecho administrativo y de la administración pública en hacer una buena administración. Eso nosotros ni siquiera nos estamos preocupando por eso, ¿verdad? No ha llegado ni un solo libro, ni nadie lee nada sobre ese tema. Esto es una teoría que viene de la administración pública inglesa, que a pesar de que tiene una escuela totalmente diferente, que es del Common Law, se le ha pegado mucho del derecho civil, del derecho administrativo francés, y a nosotros se nos pega algo de lo de ellos. Entonces, exacto. Yo diría que la administración pública inglesa es la que mejor solucionado tiene el tema. Por supuesto, Alemania, también Francia, también. España lo tiene muy bien regulado, pero tiene los mismos vicios que nosotros tenemos. No en vano,
nos parecemos mucho a ellos y parte de esas cosas en lo bueno y en lo malo, y entonces esa falta de solución, esa falta de tomar decisiones fuertes, creo que nos parecemos un poco. Entonces esos países pues han solucionado un poco mejor el tema. Sí es importante que tenemos que volver la mirada a lo que en esos países se está discutiendo. Y aquí no lo tenemos ni siquiera en el radar, ¿verdad? La administración pública en Costa Rica hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana porque es muy fácil o muy difícil que la controlen. Entonces, hoy cerró un negocio y legítimamente el dueño del negocio tiene que ir a plantear un contencioso administrativo que tarda 7 años. A los 7 años el funcionario que cometió el error ya no está, ya se pensionó o renunció para que no le abran un procedimiento administrativo, y mientras tanto se quebró al empresario dueño del negocio. Caramba. Ahora, le pregunto yo, le hago una pregunta abierta completamente a su criterio como persona y, bueno, por supuesto, el filtro del profesional, ese matiz no lo podemos quitar, pero ¿cree usted que el país requiere una reingeniería en el sector público? Totalmente, totalmente. Requiere una reingeniería, pero no de más leyes. Requiere una simplificación. Y aquí volvemos con los mitos que se han creado alrededor de toda la administración pública, y son mitos meramente ideológicos. Constantino Láscares, en su libro El Costarricense, decía que el objetivo que tuvo la sociedad costarricense fue huir. Los mestizos y los españoles venían huyendo de la Capitanía General de León, que les cobraba diezmos e impuestos. Entonces encontraron en Costa Rica un valle lindísimo, tranquilo, donde no había nada, donde había que abrir montaña, pero estaban felices ahí porque nadie los molestaba. Entonces nos describe como una sociedad de enmontañados, que no éramos ávidos a la aventura ni a la pesca, ¿no? Los que se situaron en Costa Rica encontraron un valle cerrado donde nadie los molestaba, en donde no tenían que pagar impuestos y llevaban la vida tranquila. Bueno, eso hoy, Luis, lo vemos todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque hagamos reingeniería, liberalicemos la distribución de energía, o liberalicemos los paneles solares que tanto bienestar puede traerle a los usuarios. No. Bueno, entonces la reacción típica del país, pero sobre todo de las administraciones públicas que están enquilosadas, que se han convertido en un fin en sí misma, el ICE lo que hace es obstaculizar que los privados podamos tener paneles solares para autosatisfacer nuestras necesidades de energía. Que viene Uber, que viene Airbnb, no, ese es el coco que nos viene a atacar, a sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces, la reingeniería que necesitamos no es de más leyes, sino que es de menos leyes y de mirar al sector privado para buscar las soluciones en el sector privado sin que la administración pública o el sector público deje de existir. Simplemente tiene que cambiar de forma de ser o de forma de actuar. Ya no puede ser un prestador de todos los servicios, ya no puede querer abarcar todo. Funcionó muy bien. Cuando vemos que en Costa Rica la electrificación es de altos porcentajes, no podemos ser mezquinos y decir que el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no hicieron bien su trabajo. Lo hicieron muy bien, pero ya es hora de cambiar. Así como se cambió en seguros, la administración pública debe tomar otro papel, quizás más fuerte, quizás más poderoso, pero ser un regulador y ya no un prestatario de servicios, metido en bancos, metido en seguros, metido en energía, metido en cuanta cosa hay. Y el presupuesto ya no da más. Y entre más administración pública, más factores de discusión y de conflictos tenemos, porque más empleados quieren copiar la convención colectiva que tienen los educadores y la que tiene Recope y la que tiene Habdeba, porque si ellos tienen, ¿por qué yo no? Entonces, esa reingeniería, Luis, pasa por simplificar, por hacernos más pequeños y por cambiar el molde
de la administración. En Costa Rica la administración se piensa como que es la responsable de todo, la que nos tiene que dar casa, la que nos tiene que traer la electricidad, el internet, los seguros, darnos todo. Eso ya pasó de moda. Eso ya pasó de moda y lo estamos pagando hoy en día con el alto déficit fiscal que tenemos, que ya es insostenible. Así es. Yo le prometí a un televidente plantearte el siguiente tema, porque este tema se las trae particularmente. En Costa Rica hay algunos temas tabú que yo creo que a través de décadas nos han venido generando, digamos, los gobiernos socialdemócratas y los gobiernos socialistas que hemos tenido, inclusive los socialcristianos, algunas ideas que en un momento en el tiempo son maravillosas porque responden a la naturaleza de un momento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si vos estás a pleno empleo, pues tiene mucho sentido cobrar la cuota obrero patronal como se hizo en el diseño original. Lo que pasa es que cuando los tiempos cambian, ahora usted mencionaba Uber y mencionaba otras plataformas, Airbnb, yo también le digo, o sea, pronto vamos a tener ingresos que no son producto del trabajo, sino de un algoritmo, de un programa, de una app que alguien hizo y simplemente recibe todos los días dinero. Y entonces, ¿cómo vamos a grabar eso? ¿Es renta? ¿Cuáles son las cuotas obrero-patronales cuando no tenés empleados? Es decir, el diseño hoy en día se desnuda ante una realidad, pero los que luchan por el estatismo quieren que no se toque nada. Entonces, por ejemplo, la caja del Seguro Social es un tema tabú en el país. Dios guarde la gente la critique, Dios guarde la gente diga nada porque todo el mundo te cae encima, otra vez como anticuerpos, y dicen, bueno, pero es el sistema que ya se desearían otros países, es un sistema bueno, que es ejemplo para las Américas y no lo tiene Centroamérica y empiezan esas comparaciones y esas cosas. Ahora, don Luis, cuando yo estudiaba Derecho Constitucional, la Caja es uno de los temas más complejos porque la Caja es una institución que tiene un diseño orgánico primario, es decir, la Caja Costarricense del Seguro nace de la Constitución Política y ya nosotros sabemos que modificar la Constitución Política es prácticamente imposible, requiere 2 legislaturas, votos favorables de 2 legislaturas o una constituyente, que también yo la veo muy lejano en el horizonte. Pero ve qué complicado esto. O sea, en el diseño, en la arquitectura de la Caja Costarricense del Seguro, se protege, se blinda, haciéndola primaria, originaria en la Constitución Política. Y esto, digamos, bajo el pretexto de que los políticos de un gobierno u otro no metan las manos. Pero al mismo tiempo, la Caja tiene el fondo del IBM, que es el fondo de pensiones, y entonces el político no le puede meter directamente la mano a la Caja, pero resulta que a través del IBM se le obliga a que los recursos de las pensiones se inviertan en bonos de deuda del gobierno. Entonces, al final el dinero da vuelta y esto es lo que le llaman los economistas una pirámide Ponzi. Es decir, el sistema tiene un enorme riesgo porque, primero, si la cantidad de nuevos contribuyentes disminuye, no existe dinero suficiente para sostener a los viejos ya pensionados. Si los nuevos tienen que sostener a los viejos, ¿quiénes serán los nuevos futuros para sostener a los actuales? Entonces, el sistema empieza hoy en día y sobre todo en esta situación que estamos viviendo de la crisis económica a hacer aguas. ¿Cómo se puede mejorar una institución cuando socialmente es imposible criticarla? ¿Cómo se puede mejorar una institución cuando las personas le prenden incienso y no se permite y no se ve las realidades de las listas de espera, el abandono, la suciedad, la mala atención en algunos aspectos, los malos tratos? Hoy está bien, hoy se le está dando un valor el que corresponde y por el cual el país ha luchado, pero le comento, don Luis, el presupuesto de la Caja del Seguro Social es de 4.8 billones de colones. Es decir, esto es algo así como unos 8.000 millones de dólares. Son 5 veces lo que se le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional. Dicen que no hay nada mejor que poner ejemplos para poder dimensionar el dinero. Esto equivaldría a 8 puertos de APM Terminal con toda la isla nuevos por año.
a 16 aeropuertos del tamaño del Juan Santamaría, a 135 estadios nacionales, a 18 carreteras San José Limón, a 135 hospitales como el Hospital de Heredia. Tenemos un presupuesto enorme, pero aún así la institución dice, estoy mal, estoy quebrada, necesito más plata. Ahora se persigue a los independientes también, a las personas independientes son las que no tienen patrono, las que la andan, digamos, profesionalmente, pero o técnicamente, digamos, pulseando. Le pregunto, y es la pregunta de este señor de la audiencia, él dice, ¿cuál es la vía jurídica para reformar esta institución? Ante que la realidad, o más bien dice, o será la realidad la que la va a tener que hacer entrar en razón antes de que colapse. Bueno, como paréntesis introductorio, nada más para contarles un caso real, ahora resulta que la caja, bueno, exige para abrir una empresa, hay que estar inscrito, pero como ahora la realidad es diferente, ahora no necesariamente una empresa tiene que tener una oficina, porque ahora todos trabajamos desde la casa, entonces se le presentan los documentos a la caja y la caja dice, no, qué extraño, a mí no me suena esto, que no tenga oficina, entonces no lo voy a inscribir. No puede actuar así la caja. La caja, igual que las otras instituciones muy valiosas en su momento y hoy siguen siéndolo, y sobre todo la caja demuestra hoy en día lo valiosa que es, eso no se le quita, no. Pero no pueden convertirse en un fin en sí mismo, y eso es lo que ha sucedido. A ver, no hay que desaparecer la caja para mejorarla. Lo que pasa es que la caja no quiere que la toquen de su status quo. Hace algunos años, en 1998, con la ley de desconcentración de hospitales y clínicas de la caja, se dio un buen sistema en donde la caja desconcentra, EVAIS, por ejemplo, y contrataba originalmente cooperativas o empresa privada. Bueno, ese era un buen modelo. Al presidente ejecutivo que se atrevió a hacer eso, casi lo queman vivo, ¿verdad? Porque además tiene fama de ser liberal, entonces era un tema ideológico. Bueno, ahí están, muchas funcionando. ¿Cuál es la única que no ha funcionado? La que decidieron años después hacer una contratación directa con la Universidad de Costa Rica. Entonces es el EVAIS o la clínica sectorial o regional que más caro sale de todo el país. Jurídicamente, si vamos a desaparecer a la caja o cambiarle sus elementos cardinales, yo soy de la posición de que tendría que ser una reforma total de la Constitución, ni siquiera parcial, porque es uno de esos temas cardinales de nuestro Estado social social y democrático de derecho. Estamos tocando uno de los corazones que tiene Costa Rica. Ahora, eso no significa que no se le puedan hacer remiendos, y en parte esos remiendos pueden ser utilizar al sector privado para desconcentrar, para eficientizar, para hacer muchísimo más eficaz a la caja. No hay que tener miedo. Por ejemplo, te cuento, Luis Fernando, una de las grandes dificultades que ha tenido la caja para utilizar modelos, por ejemplo, hay un modelo famoso que ha funcionado muy bien en España, que es el modelo de Valencia de hospitales. Bueno, se trata de hospitales que los privados operan. Los privados los construyen, los privados y además hasta aportan el personal médico, ¿verdad? Que le sale tan caro a la caja por cuestiones de convenciones colectivas y demás. Entonces eso se llama bata verde, bata blanca y bata gris. En Costa Rica eso es una mala palabra. Una mala palabra. Entonces la caja no ha podido construir modelos de hospitales de esa forma, en donde podría salir mucho más barato, porque está comprobado que saldría más barato, pero bueno, entonces el personal médico, el personal de aseo, los misceláneos se alzan en huelga y no se puede sacar adelante. Todo ese tipo de modificaciones se pueden hacer legalmente, sin tocar la Constitución, sin tener que hacer una reforma ni parcial ni total, que no creo que sea necesario. Es cambiar la forma de pensar y ser realistas en cuanto a que el modelo, muy bueno, muy funcional, funcionó excelente durante mucho tiempo, pero necesita ajustes urgentes, en donde no es pecado echarse para atrás y darle participación al sector privado para que coadyuve. Claro.
Ahora, entonces, usted podría de alguna manera entonces argumentar, porque digamos, a mí me surge una duda. Si el principio de la administración pública es que el empleado únicamente puede actuar según lo que la ley le indica, las leyes, es decir, la caja la tenemos amarrada a través de leyes, a través de reglamentos, o es simplemente la ausencia de liderazgo, de muy buenas administraciones, de juntas directivas que pongan el asunto a caminar. Yo inclusive pensaría que con la cantidad de personal sería un cambio de chip y ni siquiera habría que andar privatizando gran cosa. O sea, ellos mismos podrían dar los servicios que se requieren en la calidad que se requieren. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cuando una persona llega, una persona mayor o una persona enferma y tiene, o sea, cuando entra por la vía normal, por la ventanilla normal, la tratan mal o le mandan una cita 3 años, le quedan dos opciones. O se va a la sala constitucional para que le aceleren el proceso y la atiendan antes de que se muera, o se va y se mete por emergencias. Entonces satura la otra alternativa que hay. ¿Cree usted que es un tema tal vez de liderazgo, de falta de buenas cabezas que hayan estado frente a una institución con este tamaño y ese presupuesto? Y quiero aclarar algo. Cuando hablaba del presupuesto y di varios ejemplos, es uno u otro. Es decir, o 8 puertos APM terminal en un año o 16 aeropuertos. No es que estaba haciendo una lista al niño donde cabía todo. Adelante, don Luis. Falta de liderazgo. Vea usted qué raro, Luis Fernando, que la Junta Directiva no necesita leyes formales para crear impuestos, ¿verdad? Que ese es el gran tema con los trabajadores independientes. La Junta Directiva de la Caja es la que crea nuevos supuestos en donde se deben pagar cuotas obrero-patronales y sube cada vez más las cuotas. Bueno, eso es sabido en un Estado constitucional de derecho que es reserva de ley, ¿verdad? Pero para eso no hacen falta leyes para la Caja, pero para transformaciones ahí sí hacen falta leyes. El mito del principio de legalidad hay que quitárselo a la gente definitivamente. En 1998, a través de una simple ley con un liderazgo de un presidente ejecutivo que en las elecciones pasadas fue candidato presidencial y que fue ministro de la presidencia, con su liderazgo se logró la ley de desconcentración de hospitales y clínicas de la Caja, que creo yo que ha sido la única transformación que se ha logrado. Ahora, la Ley General de la Administración Pública no exige que exista una norma de ley formal escrita ni siquiera para que se pueda autorizar a la administración pública a actuar. La reserva de ley únicamente aplica cuando la administración le crea cargas a usted, le crea impuestos, le crea obligaciones, es decir, cuando emite actos con efecto hacia terceros. Pero actos negativos, ¿verdad? Que van a incidir en su esfera privada de derechos fundamentales, de libertades, y le van a quitar algo, exacto. Le van a poner un impuesto, una carga, le crean una obligación, le deniegan algo. Fuera de eso, la administración puede actuar a través de reglamentos de organización y de servicio. Y además, los principios generales del derecho y la costumbre administrativa son fuente del derecho. Entonces, la administración puede actuar con base en todas esas fuentes del derecho, pero vaya usted a una administración pública a pedir algo a favor suyo. Ahí no se necesita una ley de la administración, una ley formal de la Asamblea Legislativa para que le puedan, porque es a favor suyo. Y lo primero que le va a decir el funcionario es que no tengo norma. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice eso? Y ese es el mito más grave que hay en el artículo 7, 8 y 9 de la Ley General de la Administración Pública. Eso está más que regulado y elaborado, y además de una forma muy técnica, donde se establece que la norma escrita únicamente se necesita cuando la administración va a crearle a usted alguna carga u obligación. Entonces, no necesitamos más leyes. Nuevamente, la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de su potestad de autoorganización, mediante reglamentos de organización y de servicio, podría estructurarse diferente. O bien, podría echar mano de la ley de contratación administrativa, de los tipos abiertos, del contrato de colaboración público-privada, o crearse algún otro para contratar con los privados para que les ayuden a desahogar
esas filas enormes que tienen y que a ellos mismos los afecta. Sí, sí. No, es un tema, insisto, de eficiencia y de eficacia, porque la cantidad de recursos se tienen, pero coincido con usted, creo que mucho pasa por una mala administración, lamentablemente, y de la mayoría de las instituciones vemos ese mismo caso. Ahora, llegamos al punto que yo quería llegar desde el principio en esta conversación, don Luis. Nuestro amigo Claudio Alpizar dijo en un foro hace unas semanas que la reforma del Estado, esa tan añorada que muchos costarricenses soñamos, insisto, no es que se elimine el Estado, pero es que se limite o sea, en sus actos frente a la ciudadanía, que se le dé una mayor libertad a la persona que emprende, a la persona que quiere estudiar. No es posible que un muchacho se esfuerce, pero no encuentra cupo en la UCR, pero el presupuesto sí estamos obligados a darlo. No es posible que una persona tenga necesidad de un servicio, una paja de agua, y que la AIDA simplemente diga no hay disponibilidad de agua, y sea una persona muy humilde o un agricultor o un empresario que quiere montar un gran edificio, una gran infraestructura, simplemente se le niegue, o un señor que llega a Punta Arenas y que ofrece generar 1.500 o 1.800 empleos, se le niegue la posibilidad de abrir una planta, y etcétera, 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 etcétera. Claudio decía en este foro, Claudio Alpizar, hace unos días, algo que a mí realmente me impresionó muchísimo, porque yo he pensado que ese sueño de la reforma del Estado pasa por una enorme guerra, bueno, no me refiero a una guerra armada, pero sí digamos a un enorme conflicto social de los que no van a querer que les toquen sus privilegios o vamos a ver, su comodidad con respecto a los que demandan que nos liberen la autopista y que nos dejen transitar, que nos permitan avanzar, inscribir negocios y luego que venga la municipalidad a revisar, que el Ministerio de Salud no tenga que decir, bueno, es que si no tiene 6 baños, pero tiene 5 baños, no le doy el permiso, y cosas absurdas que, digamos, no encuentran sentido. Reitero, Claudio Alpizar decía que la gran reforma del Estado pasaba por una reforma en la ley de la administración pública. Y yo dije, bueno, tal vez podría ser que hayan algunos artículos de la Ley General de la Administración Pública que efectivamente suelten la represa, sean como el llavín, diga, como el pasaporte, que lo corres y se abren las compuertas y nos permitan agilizar el Estado. ¿Comparte usted esta opinión o no? No, Luis Fernando, para nada. Yo creo que se ha creado, te reitero, que alrededor de la ley, puros mitos alrededor de la Ley General de la Administración Pública. Por ejemplo, el hecho de que a un empleado que durante años no trabaja y la lleva suave y no se le puede despedir, la Ley General de la Administración Pública no tiene nada que ver en eso. Eso lo estableció el 192 de la Constitución Política, que estableció la estabilidad del empleo público. Y además tiene que ver que le hacen un procedimiento que tarda todo lo que puede tardar porque el órgano instructor no se atreve a sentar al empleado y que acuda a la audiencia. Y además ahora se debe a que va a la jurisdicción laboral y prácticamente de manera automática lo reinstalan en el puesto, sin tener que demostrar nada. Ahí la ley general de la administración pública no tiene que ver absolutamente nada. El principio de legalidad, como te decía, esta ley es modelo en Iberoamérica. A esta ley la utilizan como ejemplo en España, en Francia, en Italia, en Argentina. Se comenta porque la ley precisamente logró algo que todas las leyes de procedimiento administrativo o leyes orgánicas de la administración pública, como se llaman en otros lados, deben tender a lograr, y es el equilibrio entre la prerrogativa de la administración y la garantía del administrado. Si vos ves, por ejemplo, el artículo 18 y 19 de la Ley General de la Administración Pública, establece el principio de libertad y dice claramente que las libertades únicamente se pueden limitar a través de leyes formales. Ahí está, clarito. Y también le dice a la administración que no puede a través de reglamentos, circulares, órdenes o resoluciones crear nuevas cargas. ¿Y qué pasa en la práctica? Bueno, que
una circular, el jerarca dictó una circular, lo que vos decías, la disponibilidad de agua. Entonces, el gerente de la IA dicta una circular, que es un acto interno que no debería tener ningún efecto respecto a los administrados, pero a través de esa circular, él en realidad lo que creó fueron nuevos requisitos para que una persona que va a hacer una casa o que va a hacer un desarrollo turístico o un hotel tenga que cumplir 150 requisitos nuevos que no están en ninguna ley. Nada de eso es culpa de la Ley General de la Administración Pública. Que no le contestan al administrado. La Ley General de la Administración Pública desde el 78 ya establecía el deber de la administración de contestar y el silencio positivo. Bueno, hablemos del silencio positivo. La Ley General de la Administración Pública lo regula perfectamente. Si vos vas a pedir una autorización, una aprobación o una licencia, es decir, aquellos casos en donde yo estoy en ejercicio de una libertad pública y que se somete a través de ley de requisitos que son reglados. Entonces, si la administración no me responde dentro del mes, ese permiso debería darse. Bueno, ¿qué ha hecho la jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Poder Judicial en total? No cabe en materia ambiental. ¿Y qué es materia ambiental? Bueno, materia ambiental es todo, todo. Entonces no caben permisos de construcción, es lo poquito que a veces cabe, pero no cabe en materia ambiental, tampoco cabe en materia de dominio público, tampoco cabe para las universidades privadas que tardan 3 años en abrir una carrera porque con eso tarda lo que tarda, ¿verdad? Y además hay participación de las universidades públicas que obstaculizan las nuevas carreras que quieren abrir las universidades. Bueno, ahí tampoco por interpretación de la Procuraduría cabe el silencio positivo. Entonces, la ley general puede tocarse mínimamente. De hecho, hay proyectos de actualización, pero que no son mayor cosa. El problema definitivamente no es la Ley General de la Administración Pública, sino la forma errada en cómo se ha interpretado. Es una ley muy técnica que requiere tener mucho conocimiento para poder entenderla. Y eso lamentablemente no se da, sino que se interpreta ahí a lo chato, con una interpretación chata. Don Luis, qué lástima, ¿eh? Yo estaba muy ilusionado que tal vez una pequeña reforma de la ley general nos llevaba a la tierra prometida. ¿Por dónde pasaría entonces una reforma del Estado hacia la eficiencia, la eficacia, la responsabilidad? Ese Estado que nosotros soñamos, porque usted lo ve, ¿por qué razón la gente es muy poco evasora de impuestos en los Estados Unidos o en los grandes países? Bueno, primero, porque la ley se cumple, ¿verdad? Si usted no paga sus impuestos, usted se mete en un problema muy serio. Pero segundo, y yo creo que la más importante, porque usted ve sus impuestos reflejados en infraestructura, en seguridad jurídica, en un ambiente sano para, en algunos aspectos, digamos, el ornato, parques, lagos, protección ambiental. Es decir, usted ve todo reflejado. En el caso nuestro, ¿cómo llevamos nosotros Costa Rica a ese estadio soñado donde podamos tener realmente una administración pública óptima? Mire, bastaría un poder judicial valiente que le ponga la cascabel al gato a la administración. Eso no sucede. Entonces, las municipalidades que entorpecen los permisos de construcción, bueno, bastaría que el Poder Judicial le pusiera la cascabel al gato. Pero también hay ciertas reformas de leyes que hay que hacer y la mayoría de esas reformas tienen que ver con monopolios, porque los monopolios lo que hacen es entorpecer el funcionamiento. Yo tengo que ir, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los paneles solares, que para mí es algo inaudito. Es vergonzoso. Inaudito. Como el ICE, el grupo ICE, CNFL y el ICE no quieren perder ingresos, a pesar de que sea muy beneficioso para el usuario que puede poner sus paneles solares y dejar de pagarles. Bueno, entonces... para la descarbonización también. Para el proyecto de descarbonización, que es el buque insignia. Así es. Adelante, entonces, ¿qué hace? Bueno, no... mire, como hay que conectarse a la red porque hay que devolverle los excedentes, partiendo por otro gran concepto, Luis Fernando,
totalmente ideológico que obstaculiza muchísimas cosas. El concepto de servicio público que tenemos. Entonces, como hay que devolverle, porque el privado no puede producir excedentes. Y si los produce, al único que el que se los puede devolver o vender es al ICE, porque hay un monopsonio en cuanto al ICE. Entonces, CNFL y el ICE establecen cualquier cantidad de requisitos para que esa persona, ese privado que va a poner paneles solares, pueda conectarse a la red. Y hasta tanto no cumpla con esos requisitos que son, bueno, inimaginables, entonces no puede hacer su proyecto. Le doy un ejemplo claro, concreto. El edificio inteligente y ambientalmente amigable que se hizo donde están las superintendencias de entidades financieras, valores y pensiones en Barrio Turnón. Bueno, este es un edificio que precisamente como es amigable con el ambiente, es con paneles solares. Creo que todavía, después de 3 años, están bregando con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para ver si les da permiso de conectarse a la red para devolver la energía excedente. Entonces, FANAL, quitemos el monopolio de producción. Energía, quitemos el monopolio y el monopsonio para la generación, para la compra y la distribución. Hagamos lo mismo con el otro montón de cosas, monopolios o prácticas monopolísticas que existen en nuestro país y verá cómo mejora. Y además, cambiemos el concepto de servicio público, porque eso es algo que no nos deja. En Europa, desde mediados de 1900, ahora ya no se habla de servicio público, se habla de servicios económicos de interés general, donde los privados pueden participar y entonces hay entidades reguladoras muy fuertes que están regulando que los privados presten todos esos servicios que antes eran públicos en manos del Estado y ahora funciona muchísimo mejor. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Costa Rica está años luz en cuanto a ese concepto de servicio público, que lo más malo que tiene es que tiene una característica de monopolio en manos y en titularidad del Estado, que hace lo que quiere porque se convierte una vez más en un fin en sí mismo. No, y yo creo que es muy importante, don Luis Ortiz, tener la capacidad también de salirnos de la burbuja, asomarnos a otros países, analizar otras economías y no creernos los cuentos, porque a mí me duele muchísimo que tenemos que pagar los excesos de los monopolios públicos. Pero es que si no hay monopolios públicos, el mismo gobierno se encarga de reunir a unos cuantos amigos y hacer monopolios privados también, ¿verdad? Bajo la protección de que es un producto importantísimo para la nutrición, nos han encarecido todos los alimentos, que el cooperativismo es el futuro, entonces tenemos que pagar excesos a las cooperativas que han crecido a transformarse en transnacionales. Hace unos días tuve la oportunidad de tener acá en el programa a don Antonio Álvarez de Santi. Yo a don Antonio le tengo mucha admiración y mucho respeto, la verdad. Es una persona que me agrada muchísimo y entonces en algún momento yo le decía eso, bueno, don Antonio, usted va a llegar, bueno, si es que era en ese momento se preveía que él iba a competir como precandidato, llegar a candidato y digamos luchar para ser presidente. Entonces yo le decía, pero ¿cómo lograr ser presidente cuando tenés a toda la administración, a los mandos medios, en contra, los reglamentos, la costumbre, que también se hace ley, todo para que las cosas no se hagan o para que se sigan haciendo tal cual se han venido haciendo y no hay sentido de la urgencia? Él decía, pues muy sencillo, es simplemente transformar a darle un plazo perentorio, silencio positivo y por decreto presidencial, si toda la institucionalidad en cierto tiempo no responde cuál va a ser la simplificación del trámite, queda por fuera. Y entonces simplemente el ciudadano notifica. Y me pareció genial, pero bueno, lamentablemente él no va a estar en las próximas justas electorales. Don Luis, estamos llegando al final del programa. Realmente he disfrutado esta conversación. Yo amo el derecho, lo tomé como segunda carrera y realmente el derecho es como ver la arquitectura interna o la ingeniería de una sociedad.
Lamentablemente nosotros también hemos sacado leyes de muy mala calidad, ¿verdad? Hay ideologías y pensamientos de uno y otro que son o se vuelven extremadamente garantistas, o finalmente también el Poder Judicial le ha dado vuelta al rótulo y se ha convertido en un cómplice. Yo leí un libro de unos españoles que se llama El secuestro de la justicia, y el secuestro de la justicia, según la tesis que ellos defienden, es cuando el poder político toma al poder judicial y toma los otros poderes de la república y simplemente se vuelven un grupo contra la ciudadanía o contra la sociedad. Le hago una última pregunta, don Luis. ¿Ve usted en el menú político a alguien con la capacidad, con la fuerza que se requiere, con la valentía, el coraje, para poder en esos 4 años no transformar la sociedad, pero por lo menos ponernos en la senda correcta? Puedo pensar por lo menos en dos, y la característica que tiene que tener un candidato es eso que decías, valentía y coraje. Eso es todo lo que se necesita. Hoy en día en Costa Rica la administración pública la manejan funcionarios de sexta y séptima categoría que tienen su feudo con decir no o con retrasar, entonces les tienen que ir a rogar, y cuando no les tienen que ir a rogar, entonces piden plata y así viven. Es de todo sabido. La jerarquía, la relación jerárquica existe para que hayan superiores jerárquicos en todas las instituciones que dicten pauta que se debe cumplir. Este era un principio de Napoleón Bonaparte en la Francia, y así fue como se creó la administración pública. Hoy está por el garete, porque el jerarca no tiene valentía, empezando por el presidente, siguiendo por los ministros, no tienen la suficiente valentía y están cuidando su puesto más que mandando órdenes directas y haciendo que se cumplan. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos valentía y coraje. Y sí, veo por lo menos dos, y son los dos que más alejados de lazos políticos, porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? Cuando tenés tantos lazos políticos y tantos favores políticos que pagar, pues eso es imposible. Necesitamos gente nueva, gente con ideas nuevas, novedosas, y que se vaya a atrever a hacer estos cambios que necesitamos, aunque salgan mal parados, aunque los denuncien penalmente, aunque tengan que irse del país. Eso es lo que necesitamos. Alguien que tome decisiones dentro de la legalidad, pero decisiones. Yo solía ir a Plaza Antares y por alguna razón coincidía con muchos políticos y personas intelectuales como usted en el análisis de la sociedad, estos que nos gusta la discusión y pensar y soñar en cuáles podrían ser los elementos que cambian a un país. Y en algún momento yo les decía que lamentablemente los aspirantes a la política, yo no sé exactamente qué los mueve hoy, ¿verdad? Pero deberíamos de alguna manera, bueno, deberían los que están aspirando y poniendo su nombre, aspirar a ser presidentes de estatua, de esos que le ponen una estatua en un parque, pero la estatua no por vanidades, sino porque realmente representan hitos en la historia, cambios. La Caja del Seguro Social fue un hito, bueno, bien o mal. La abolición del ejército fue un hito y han habido algunos cambios interesantes, pero nos hemos quedado sin presidentes para hacerles estatuas, ¿verdad? Yo realmente creo, los grandes países, analiza uno el cambio económico, por ejemplo, en países como Singapur, en países como Vietnam. O sea, no estamos hablando de Japón y de China, que son enormes, sino países que quedaron muy heridos en momentos del tiempo, que tenían economías muy similares a la de Costa Rica, pero bueno, dejamos que ellos avanzaran, cambiaron sus sistemas educativos, han hecho una enorme lucha por la competitividad, han tratado de minimizar el Estado haciéndolo óptimo, haciendo un Estado del tamaño que se requiere, un Estado fit. Don Luis, para concluir esta noche, ¿existe algún instrumento más allá del recurso de amparo para el ciudadano, de tal manera que esa frustración que se siente cuando se llega a una ventanilla, cuando nos niegan un permiso,
¿habrá alguna herramienta a nivel de la ley de la administración pública que no sepamos, que no se haya utilizado, que podamos utilizar mejor? Bueno, no sé, de repente hasta la Defensoría de los Habitantes, no sé por dónde podría escapar, pero algo que le diga, que la persona que está viendo este programa diga, bueno, pues yo voy a llevarlo adelante, el día que me fallen pongo la queja o pongo algo, por lo menos, no sé, que se haga sentir el ciudadano en su dolor, en su pesar, en su molestia. Sí, excelente pregunta. Bueno, para empezar, el amparo no sirve ya para eso porque la sala se ha encargado de enviar todos los temas álgidos que son de protección de las libertades a la vía ordinaria, a la vía contenciosa administrativa, en donde tiene que luchar 7 años. Entonces, la sala debe volver a defender las libertades. La sala hoy se dedica nada más a resolver amparos por derecho al medio ambiente y listas de espera de la caja, pero las libertades no las defiende. Entonces, el amparo no es una opción. Si va al contencioso y no puede demostrar un daño gravísimo, prácticamente que se va a morir, el contencioso no le da una medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me resulta más práctico o más productivo? Y es un recurso que está escondido en la Ley General de la Administración Pública, incluso colegas que se dedican un poco a la materia, no expertos 100%, pero que sí litigan en la materia, lo desconocen, y es la acción de queja. La acción de queja precisamente se presenta ante el jerarca de la administración que no sabe lo que está pasando con el funcionario de sexto o séptimo nivel que hace lo que le da la gana y que así lo ha hecho durante 20 años. La acción de queja va directamente a donde el jerarca para que el jerarca se aboque la competencia de ese que está en el sexto o séptimo peldaño, resuelva y que además le abra un procedimiento sancionatorio. Eso es algo que mueve a las administraciones, que pone a pensar a los funcionarios porque además les toca su responsabilidad personal, no solo la del que se está equivocando, el que está retrasando, el que no quiere hacer las cosas, sino del jerarca mismo. Entonces está en el artículo 358, si mal no recuerdo, de la Ley General de la Administración Pública, y últimamente me ha resultado productivo ante la falta de amparo legal que le da a uno la Sala Constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa. Don Luis, ¿y esta acción de queja la emite el ciudadano de forma personal? Es decir, yo hago una carta donde la firmo yo o que se acompañe de un abogado. No necesariamente tiene que ir autenticada. Cuando uno litiga ante la administración, aplica el principio de gratuidad. Entonces, pues es mejor ir con un abogado. Ojalá si es experto también en el tema, pero no es necesario, lo puede hacer un ciudadano. Sí, es que, y ahora tenemos un problema todavía más agravado y es el hecho de que la administración pública utiliza la pandemia como excusa. Es decir, ellos dicen, no, yo estoy haciendo teletrabajo, pero lo cierto es que las ventanillas no están funcionando, la respuesta no se da, los teléfonos no se atienden y vemos los tribunales, por ejemplo, los tribunales están en teoría a tope, nada se resuelve y las cosas que deberían de tener un plazo y que están afectando al ciudadano, al empresario, no tienen ninguna respuesta y no hay ninguna velocidad por resolver. Sí, para terminar con esto, imagínate que un contencioso, que era la gran maravilla en el 2008 cuando entró a regir el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, se terminaba en 6 meses. Hoy en día, en promedio, está tardando cerca de 27 meses para primera instancia y la casación está tardando 29 meses en promedio, ¿verdad? Entonces, imagínate un cierre de un negocio, porque la administración tiene esa potestad, ¿verdad? Es que es algo peligroso, es algo peligroso. Y vas a un contencioso que está otra vez atrapado en sus propios mecates y con una sala primera que ve temas de agrario, de civil, de comercial y de contencioso que está tardando 29 meses en un recurso de casación. Cuando llega la sentencia, cuando llega la justicia, ya para qué, ¿verdad? No hay nada que hacer. Ya quebré. Ya quebré. Bueno, don Luis, Así le es. agradezco muchísimo que me haya acompañado esta noche. Yo creo que para todos los que ven este programa es como haber estado en una clase en la universidad, ¿verdad? Casi con un profesor privado. Yo le agradezco mucho. Yo
le digo sinceramente, comparto una pasión y un amor increíble por el derecho. Me parece que es una carrera extraordinaria, bellísima, que te demanda lectura, te demanda preparación, te demanda conocimiento, pero igual te entrega una serie de beneficios en la vida. Don Luis, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Así es, a vos las gracias y a todo el equipo y a las órdenes para cuando quieran, Por disponible supuesto, siempre para hablar de estos temas. aquí lo vamos a estar llamando con bastante frecuencia, ahora que se nos hizo y que lo pudimos tener por acá. Le agradezco a Excelente. usted muchísimo su sintonía. Realmente espero que haya disfrutado del programa tanto como yo. Y ya sabe, sí hay una luz de esperanza, hay un recurso, el recurso de queja, que podemos utilizar para defender nuestros derechos como usuarios. La administración pública debería tener un único eje, una única meta, y ese es usted, el ciudadano. Es todo encuentra una razón en el diseño para que usted esté mejor, para que su vida esté mejor y para que los suyos estén mejor. Así es que espero lo hayan disfrutado mucho y los espero pronto en una nueva entrega de su programa Foro 506. Muchas gracias.